Shalom familia, gracias por acompañarnos, gracias por unirse una vez más a un estudio aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos cubriendo los mandamientos en en las porciones semanales. Recuerden que estudiamos la Biblia por completo en un año en los estudios por porción. Y en esta semana nos corresponde cubrir la porción de Éxodo que va desde el capítulo 30, verso 11, al capítulo 34, verso 35. Y esta es una de las porciones más conocidas porque dentro de esta porción vamos a encontrar la narración sobre el becerro de oro y cómo el pueblo rompe el pacto que el Eterno había hecho con ellos. Entonces es bien interesante, hay mucho para aprender de esta porción, pero bueno, recuerden que la serie de estudios que estamos llevando con respecto a los mandamientos se llama Restaura el alma. Esta serie de estudios está basada en el Salmo 19, en el cual nos menciona que los mandamientos del Eterno, la ley de Dios es perfecta, restaura el alma y alegra el corazón. Entonces, wow familia, hay mucho por aprender. Y algo que hemos estado haciendo clase por clase, tratando de cubrir lo más que podemos un mandamiento para poder entenderlo, para poder delucidarlo, poderlo comprender y tratar de conocer la esencia de ese mandamiento para poderlo poner por obra el día de hoy. Recuerden que el Eterno nos ha, como dice en Deuteronomio 29, que hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que están ocultas a nuestros ojos y a nuestra mente finita, que llena de preocupaciones, de afanes. El Eterno dice, hay muchas cosas que están ocultas, pero hay cosas que fueron reveladas, y lo que fue revelado fue su Torah, fueron sus mandamientos, sus instrucciones. Y el Salmo 19 nos dice, es para restaurar sus almas. ¡Wow, familia! Es increíble eso, y por eso le estamos dedicando tiempo a poder estudiar los mandamientos y tratar de comprender y traerlos a nuestras vidas y cómo poderlos poner por obra. Así que vamos a comenzar con este estudio. Recuerden que la porción, como les digo, de esta semana va desde Éxodo capítulo 30, verso 11, al capítulo 34, verso 35. La porción se llama Kitizá, que significa cuando hagas un censo. Y justamente esta porción comienza con una de las instrucciones. Recuerden que las últimas porciones que estuvimos cubriendo de Éxodo está hablando de construir un santuario, de construir los utensilios del santuario y también el protocolo. Se está dando las instrucciones de cómo debe funcionar el santuario. Y parte de estas instrucciones van a continuar en esta porción, y comienza justamente esta porción con lo que es la recolección del medio ciclo de plata. Es una contribución anual que tiene que hacer todo varón mayor de 20 años, cada año una contribución al templo, que también le hemos dedicado una serie de estudios completa al tratado Shekalim, al tratado que habla sobre el medio ciclo, y hemos estado haciendo conexiones con el Nuevo Testamento, el templo y las escrituras. Entonces yo los voy a invitar a que vayan en la cajita de descripciones, va a estar el link de la lista de reproducción del tratado Shekalim, del tratado medio ciclo, para que podamos complementar esta porción semanal, y también otro estudio que se llama el impuesto del templo y Yeshua, que también va a estar disponible en la cajita de descripciones para tener un poco más de contexto con respecto a cómo inicia esta porción, con la recolección del medio ciclo, que servía como una contribución para el templo, pero también servía para hacer un censo de la cantidad de hombres que habían mayores de 20 años. Recuerden que de este medio ciclo, de esta contribución, los sacerdotes estaban exentos, solamente tributaban levitas y también tributaban los hombres de Israel mayor de 20 años en adelante, ¿ok? Así que los invito a que vayan y vean los estudios, y después de que se empieza a hablar del medio ciclo, empieza a hablar sobre lo que es el acontecimiento del becerro de oro, ¿bien? Y después, ya terminando la porción, empieza a hablar sobre algunos mandamientos que tienen que ver con respecto a la conducta, cómo tenemos que nosotros adorar al Eterno. Y justamente quiero enfocarme en el capítulo 34, verso 11 al verso 17. Quiero que nos enfoquemos en esos versos para que podamos nosotros empezar a estudiar, porque aquí se va a encontrar uno de los mandamientos, y que la verdad cuando lo estudié
Me llamó mucho la atención el vocabulario de este mandamiento, de los vocabularios del contexto del versículo, y no solo eso, familia, sino que pude ver un poquito más allá y quiero compartirles esto, familia, porque creo que este mandamiento que vamos a cubrir hoy va a ser uno de los mandamientos que necesitamos entender, comprender, poner por obra, y realmente es un mandamiento que va a marcar un antes y un después en nuestro proceso de restaurar nuestra alma. Y creo que esto es esencial para nuestras vidas, familia, más que estamos en este camino de restaurar nuestra alma, de transformar nuestra realidad en una realidad en donde el Eterno sea soberano sobre todas las cosas, buenas o malas, de acuerdo a mi perspectiva, pero sobre todas las cosas, Él está en control. Entonces es necesario que le dediquemos tiempo a este mandamiento. Así que vamos a comenzar. Quiero que vayamos a nuestras Biblias, a el capítulo 34 del libro de Éxodo. Y discúlpenme, aquí, ahora sí me ven, ahora sí está el logo abierto, perfecto. Bien, vamos a ir al capítulo 34, verso 11 al verso 17. Y quiero darle paso a mi hermana Verónica Ríos que pueda leer. Shalom, amados hermanos. Sí, gracias, pastor. Buenas noches. Bueno, aquí son noches, ya creo que también. 34, 11 al 17. Y dice así: fíjate bien en lo que te ordeno hoy. Yo expulsaré de delante de ti a los emoritas, los cananitas, los hititas, los perecitas, los divitas y los jebusitas. Cuídate de no hacer alguna alianza con los habitantes del país contra el cual estás avanzando, no sea que resulten una trampa en tu medio. Debes derribar tus altares, romper tus pilares y cortar tus postes sagrados, porque no debes adorar a ningún otro Elohim, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso. No debes hacer una alianza con los habitantes del país, porque cuando ellos se apasionen tras sus deidades y sacrifiquen a sus deidades y los inviten a ustedes, ustedes comerán de sus sacrificios. Y cuando ustedes tomen de entre las hijas de ellos esposas para sus hijos, las hijas de ellos se apasionarán tras sus deidades y provocarán que los hijos de ustedes se apasionen tras las deidades de ellas. No se harán deidades fundidas. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Está hablando justamente después de que sucede lo del becerro de oro. Está hablando ahora sobre estos. Acá hay una advertencia contra la idolatría, en donde les dice que se guarden de hacer alianza. O sea, guárdate. No le está hablando a Moisés, sino que le está hablando al pueblo y le está hablando, y esto me llamó mucho la atención a mí, de que le está hablando en primera persona al pueblo, diciendo, guárdate. Guárdate de hacer alianzas. Y esto es bien interesante porque empieza a hablar sobre que obviamente van a entrar a la tierra del amorreo, del cananeo, del eteo, del fereceo, y que le dice que se guarde de la idolatría de Canaán principalmente. Recuerden que es la tierra prometida que el Eterno le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, que se convierte en un estatuto perpetuo ahora para Israel. Entonces, miren qué interesante, y quiero compartirles aquí porque justamente en estos versos se va a encontrar un mandamiento, que es un mandamiento que tenemos que tenerlo en claro y que nos va a ayudar a poder empezar o poder tener una base firme para empezar a restaurar nuestra alma, nuestro ser interior, ¿ok? Entonces vamos a compartir, quiero compartirles con respecto al contexto, para que tengamos una idea de qué está hablando, por qué se hace tanto énfasis y se le dedican estos versos y podemos decir antes de las festividades anuales, porque después empieza a hablar sobre las fiestas anuales, que son 3, y antes de eso empieza a dar esta instrucción de que hay que guardarse de la idolatría, de no hacer convenio con las naciones. Y wow, y esto es bien interesante. Pero quiero compartirles el contexto, que es lo que menciona John Walton. Esto proviene del libro El contexto cultural del Antiguo Medio Oriente de John Walton, del Antiguo Testamento. Y miren lo que dice. Destrucción de los objetos de culto pagano. O sea, esto es algo, y esto es lo que entienden los comentaristas. O sea que esto quiere decir que Israel no tiene que tener ningún tipo de afinidad con los cultos paganos. Y si hay objetos,
de culto tienen que ser destruidos. Miren lo que entienden los comentaristas. En esta sección, que reitera la importancia de la obediencia a los mandamientos, se da especial atención a todas las formas de culto pagano, especialmente los objetos de culto e ídolos. Puede ser otra reacción al episodio del becerro de oro de Éxodo capítulo 32. Es claro que los habitantes de la tierra prometida tendrían otros dioses y otra forma de adorarlos. Se advertía a los israelitas que no debían ser seducidos a aliarse con estos pueblos o a dar adoración a sus dioses. Por ese motivo, no debían dejar intacto ninguna señal de culto extraño. El cumplimiento de este mandamiento sería la evidencia, miren lo que entienden, el cumplimiento de este mandamiento sería la evidencia de una gran fe. Ok, porque la destrucción de los objetos sagrados eran considerado una grave ofensa a la deidad y se creía que resultaría en el más severo de los castigos. La obediencia de los israelitas debía ser una expresión, miren lo que dice, una expresión tangible de su confianza en que Adonai, en que Dios podía protegerlos de represalias. En sí, ¿qué entienden los comentaristas? O sea, entienden que estos versos vienen a ser como un precedente contracultural, en donde se deja claro que Israel no va a adorar a Elohim, no va a adorar a Adonai como las naciones adoran a sus dioses, y sino que Israel tiene la función y el propósito de marcar la soberanía en la tierra prometida del Dios creador del cielo y de la tierra. Esa es la función de Israel. Y por eso están detallados estos versos en donde le dice, no pueden tener ningún, parafraseando familia, tipo de contacto con lo que es objetos de culto pagano. Los deben de destruir, no se tienen que aliar con las naciones. ¿Por qué? Porque eso va a ocasionar, termina diciendo estos versos, de que se empiecen a mezclar. Y esto es lo que el Eterno dice, no podemos tener ningún tipo de relación con la idolatría, con el culto pagano. Y esto es algo que tenemos que tener en mente, familia, porque esto nos va a ayudar a entender lo que sucedió en Éxodo capítulo 32 con el becerro de oro. Pero es bien interesante porque en estos versos, en los versos que precisamente van desde Éxodo capítulo 34, del verso 12 al 15, se encuentra el mandamiento. ¿Cuál sería el mandamiento? Mire, el mandamiento es, ten cuidado, y en esta versión me gusta muchísimo porque no dice, guárdate, como dice en la Biblia, dice, guárdate de hacer alianza. Pero miren lo que dice, de acuerdo a la traducción hebrea de estos textos, dice, ten cuidado de ti mismo. No seas que hagas un pacto con los habitantes de la tierra y tú comas de sus sacrificios. Ok, ¿de qué está hablando esto? Esto está hablando de que parte del contexto del antiguo Medio Oriente, en los cultos paganos, en los cultos de adoración a los dioses, siempre había comida. Y la comida representaba convenio. Es decir, que si una persona que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se sienta a comer con alguien que adora a otro Dios abiertamente, públicamente, es sabido que adora a otro Dios, y esta persona que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob comen juntos, quiere decir que la persona que cree en el Dios de Israel está aceptando a la deidad de la otra persona que lo invita a comer. Esto es algo que Pablo y Santiago tenían muy en claro, y Pablo es uno de los que habla mucho sobre este tema. Pero miren, vamos a ver el mandamiento, vamos a ver qué nos enseñan los sabios de Israel con respecto a la interpretación del mandamiento. Recuerden, el mandamiento es, ten cuidado de ti mismo. Y esto ténganlo en mente, familia, porque esto es muy importante. Es muy importante esto, porque esto nos va a ayudar a nosotros realmente a hacer un quiebre en nuestra forma de vivir una vida conforme al Eterno. Y algo bien importante, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Miren, la esencia del mandamiento, está prohibido comer o beber cualquier cosa ofrecida a un ídolo.
Leyes. La Torá prohíbe beber vino que se usaba para la adoración de ídolos. El Hazal, o sea, los sabios, impusieron además una prohibición sobre todo el vino de los no judíos, e incluso si no sabemos si se vertió como una libación a un ídolo, ya que es un elemento principal en su regocijo en los sacrificios. Además, Hazal, los sabios, dijo que incluso el vino de un judío, si fue tocado o manipulado por un gentil, está prohibido obtener algún beneficio de él. El propósito de esta prohibición, miren, la perspectiva del mandamiento. El propósito de esta prohibición era evitar los contactos sociales que pudieran conducir a matrimonios mixtos entre judíos y gentiles. Ok, o sea, el Eterno da este mandamiento y los sabios entienden que el Eterno les dice, tengan cuidado de ustedes mismos. No les dice, tengan cuidado con los cananeos, con los hititas. No le está hablando, tengan cuidado con los otros, sino que le está diciendo a Israel, tengan cuidado con ustedes mismos. Y no coman nada que sea sacrificado a los ídolos. Y cuando se habla de sacrificado a los ídolos, tiene que ver con el vino y tiene que ver con la carne principalmente. Porque eran objetos de culto, parte de las ofrendas que se dedicaban a los ídolos. Y esto fue un patrón que se extendió hasta el primer siglo en el Imperio Romano, en donde las comidas que adoraban a los ídolos, las festividades que adoraban a los ídolos grecorromanos, estaban llenas de vino y de comida y principalmente de carne y vino. Por eso es que se hace tanto énfasis en estos dos objetos de la alimentación. Ya sea por más que sea un alimento puro o limpio, como dice en Levíticos capítulo 11, que vamos a llegar a ese punto también, pero en Levíticos capítulo 11 nos dice qué animales podemos comer y qué no podemos comer. Y a pesar de que ese animal sea limpio, pero fue dedicado a un ídolo, ya no es comida, ya no lo podemos comer. Y esto es algo que Pablo tenía muy en claro y también algo que Santiago tenía, el concilio de los primeros creyentes en el Mesías Yeshua, tenían muy en claro. Ellos hablan bastante de esto y lo establecen como una norma para la comunidad de los creyentes en el Mesías Yeshua, que nos tenemos que apartar de todo lo que es idolatría, de no comer lo que es dedicado a ídolos. No tenemos que comer sangre, no tenemos que comer animales ahogados o muertos de una forma no apta. O sea, es bien interesante esto, familia, porque ahora teniendo en mente la interpretación del mandamiento que se encuentra en estos versos de Éxodo capítulo 34, verso 11 al 17, y el contexto del por qué es lo que se entiende con estos versos, que es marcar la soberanía de Dios sobre todas las cosas, ahora teniendo esto en mente, es algo que en el primer siglo los seguidores de Yeshua, principalmente los apóstoles y Pablo, tenían en cuenta esto, familia. Y de esto van a hablar mucho. Por ejemplo, Pablo. Pero quiero que vamos a Hechos, vamos a ir a Hechos capítulo 15, vamos a ir a Hechos capítulo 15 y vamos a ver qué dice Santiago. Miren, Santiago está poniendo el ABC del creyente en el Mesías Yeshua. Vamos al verso 29. Miren lo que dice. Ya lo tengo marcadito en rojo porque es importante lo que dice Santiago. Es el ABC. Dice, vamos a leer el verso 28. Dice, porque ha percibido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, dice, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Ok, miren lo que está diciendo Santiago. Santiago dice, lo primero que tiene que hacer un creyente en el Mesías de Yeshua es, en Yeshua, tener que alejarse de todo lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, del animal muerto de una forma no apta, de la fornicación. O sea, está hablando de la inmoralidad. Y dentro de la inmoralidad se encuentra lo que es lo sacrificado de los ídolos. Se puede encontrar lo que es la comida. Uno dice, ¿cómo puede ser que la comida tenga que ver con algo de inmoralidad? Sí, familia. Porque tenemos que entender el contexto en el cual se escribe la Biblia y cómo eran estos cultos de adoración pagano, en donde había comida, pero principalmente en el mundo grecorromano había orgías.
había ritos sexuales de fertilidad. Entonces era como una mezcla entre la comida y la inmoralidad. Y esto es lo que dice, por eso ahora dice Santiago, y por eso él dice, el Espíritu Santo le pareció bien. ¿Por qué? Porque va conforme a la Torá. ¿Qué está citando Santiago? Está citando los versos 11 al 17, diciéndoles, no coman de lo sacrificado a los ídolos. Y de alguna forma también le está diciendo, cuídense de ustedes mismos, cuídense de la inmoralidad. Eso es lo que dice Santiago. Pero vamos a ver lo que dice Pablo. Pablo habla con un poco más de detalle y quisiera que mi hermana Ofelia Lidia pudiera leer Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10, del verso 19 al 21, mi hermana. ¿Puedes leerlo? Sí, claro que sí. Primera de Corintios, del 19 al 21. Buenas noches a todos, shalom, que tengan muchas bendiciones esta semana. A ver qué dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no al Eterno. Y no quiero que ustedes os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Eterno y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Eterno y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Eterno. Somos más fuertes que Él. Amén. Gracias. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Miren lo que dice Pablo. Dice, Pablo, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? O sea, Pablo, hay algo que tenemos que entender. Pablo tiene una madurez espiritual que nosotros necesitamos llegar a ese punto. Y para poderlo entender necesitamos conocer quién es Pablo. Pero es interesante que les dice, empieza hablando Pablo de qué es algo sacrificado a los ídolos. Y tengamos en cuenta el contexto de Primera de Corintios. Había una gran hambruna. Y obviamente había un grupo de creyentes que era más fuerte o más firme que otro grupo de creyentes que era un poco más débil. Entonces él dice, sabemos que los ídolos nada es, porque realmente sabemos que hay un solo creador. Pero miren lo que les dice, a mí me sorprendió lo que les dice, por más que les diga a Pablo, sabemos que un ídolo nada es, dice, no quiero que vosotros hagáis parte de la mesa de los demonios, que no coman lo que los gentiles comen, sacrificado a los ídolos. ¿Qué entendía Pablo? Y miren familia, acá cuando habla de demonios tenemos que entender que el contexto greco-romano no es nuestra perspectiva de lo que es un demonio, no es un ser del inframundo, sino que los demonios o la mesa de los demonios se entiende como el panteón de dioses, la agrupación de dioses greco-romanos. Y había una festividad muy importante en Corintios que era los Juegos Ísmicos, que eran como los Juegos Olímpicos de hoy en día, en donde había inmoralidad, había carne, había muy buena comida, y obviamente vemos que Pablo tenía que lidiar con los creyentes en el Mesías Yeshua en Corintios, que unos estaban firmes, pero otros estaban entre que adoramos al Dios de Israel y vamos y comemos y nos sentamos a la mesa de los ídolos, a los ídolos romanos, vamos a comer a la mesa del panteón. Cuando dice demonios, vamos a decirle panteón de dioses romano. Y después me voy a sentar a comer a la mesa de Pesaj, porque justamente los juegos ísmicos caían para la temporada de la Pascua. Entonces les dice Pablo, hey, yo no quiero que ustedes se sienten en esas mesas. Después no quieran venir a comer a la mesa del Señor. Cuando dice mesa del Señor está refiriéndose a Pesaj, ¿ok? Vamos a leer, vamos a ir un poquito más a entender esto, porque acá dice demonios, pero el contexto lo vamos a tener en Primera de Corintios capítulo 8. Así que vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 8 y quiero invitar a mi hermana Verónica Ríos que lo pueda leer. Vamos a ir a capítulo 8 de Primera de Corintios y vamos a leer del verso 4 al 8. Primera de Corintios. 8. 8, ajá, del verso 4 al 8. Sí, pastor, permítame un poquito, que ya se me movía aquí en la página. Primera de Corintios. Ay, perdón. Un segundito, la Primera de Corintios 8, 4 al 8. Perdón.
Dice así, por eso, en cuanto a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Elohim, porque aunque haya algunos llamados Elohim, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos Elohim y muchos soberanos, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y para quien vivimos, y un solo soberano, que dice Yehoshua el Mashiach, mediante el cual existen todas las cosas, y por medio de quien vivimos también nosotros. Sin embargo, no es, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, por estar hasta ahora acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos y su conciencia se contamina por ser débiles, pero no es la comida lo que nos recomienda a Elohim, pues si somos menos, si no comemos, ni somos más, si no comemos. Amén. Amén, amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Hasta el 8 era. Muy bien, gracias, mi hermana. Gracias. Wow, miren lo que dice Pablo. Miren, acá está diciendo, él no está hablando de los seres del inframundo que nosotros tenemos como imaginación de lo que es un demonio, sino que está hablando sobre la idolatría, sobre los dioses greco-romanos. Y dicen, sabemos que nada es, porque dentro de la cultura greco-romana habían dioses que habían creado el cielo, la tierra, habían dioses de buenos, dioses malos, y que se les dedicaba culto. Es más, en la mentalidad del antiguo Medio Oriente, un demonio podía ser bueno o podía ser malo. Era una deidad. Era un dios que pertenecía a los cielos o un dios que pertenecía al inframundo. Pero esto es bien interesante porque Pablo dice, sabemos que nada es. ¿Por qué? Porque le está hablando a personas que están firmes en la fe. Porque en el verso 7 les habla, dice, pero no en todo hay estos conocimientos, o sea, no en todos los creyentes en el Mesías está este conocimiento de que los ídolos nada son. Porque algunos, habituados a ir a comer a los ídolos, comen de los sacrificados de los ídolos y su conciencia, siendo débil, quiere decir que son creyentes en el Mesías que son débiles, que no tienen un crecimiento o que no tienen podríamos entenderlo como ciertas bases, por más que ya lleven tiempo. Pueden ser hermanos nuevos que recién están entrando y que se están desintoxicando del mundo grecorromano, o personas que ya están sentadas junto con los creyentes en el Mesías por 1 año, 2 años, 3 años, varios años, pero aún no han terminado su proceso de maduración. Recuerden, como habíamos hablado sobre las aceitunas del aceite de oliva, en donde habían tiempos de cosecha por el tiempo de maduración. Entonces podemos ver que Pablo se refiere a los débiles, a aquellos que no están fuertes en la fe. No importa si llevan meses o si llevan años, sino que su fe es débil y tienen este juego con la idolatría. Entonces Pablo está diciendo, familia, los ídolos nada son, pero a pesar de que sabemos que nada es, dice en el capítulo 10, no quiero que se sienten a comer de la mesa de los ídolos. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que lo dice, y también Santiago dice, el ABC de un creyente es alejarse de todo lo que es la comida dedicada a los ídolos. ¡Wow! Esto es bien interesante. Entonces vemos qué es lo que entiende Pablo. Pablo entendía y dice, porque hay un solo Dios. Nosotros sabemos, ¿qué está marcando Pablo? La soberanía de Dios. Que hay un solo Dios, que no hay otro, que creó el cielo y la tierra. Nosotros creemos en eso. Pero tristemente, no en toda la comunidad de creyentes en el Mesías Yeshua, todos tienen el mismo nivel de madurez espiritual. Unos saben y están firmes, mientras otros dicen que no. Pero miren qué interesante, porque a pesar de que le está hablando a personas que están firmes, miren el ejemplo que da Pablo con respecto a la comida de ídolos. Y quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que pueda leer Primera de Corintios, capítulo 8, del verso 9 al 13. Primera de Corintios 8, del 9 al 13. Uh-huh. Ok, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante el Eterno, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos.
Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Mashiach murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Mashiach pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré. Ay, no alcanzo a ver el último. No comeré, a ver, lo veo acá. No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Una disculpa. Es que No, se está quedó bien, mi hermana, abajito. está bien, está bien. Quedó Muchísimas bajito. gracias, mi hermana. Pero miren lo que dice Pablo. Dice, y le está hablando a personas que tienen conciencia, personas que podemos decir, son fuertes en la fe. Y miren lo que dice Pablo. Dice que tú que tienes conciencia, si te sientas en la mesa en un lugar de ídolos, no lo puedes hacer. Él le está diciendo, no lo hagan. Él se está poniendo como ejemplo, porque él dice, yo que tengo conciencia, si esto va a hacer que alguien que esté débil en la fe se confunda y vaya y termine comiendo en los ídolos, ¿por qué? Porque el hermano que me está enseñando los mandamientos va y se sentó a comer en la mesa de los ídolos, yo también puedo. ¿Y qué dice Pablo? Miren, si esto es ocasión para que uno de mis hermanos débiles caiga, o se pierda, dice, yo no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, entendemos que, miren, cómo lidiaba, estaba lidiando, ¿por qué? Porque seguramente es muy posible que los que ya tenían estaban firmes y en una situación de hambruna era necesario comer, entonces ellos dicen, bueno, nosotros sabemos que nada es, pero bueno, es el único acceso que tenemos a comida sacrificada a los ídolos. Recuerden que siempre preservar vida sobrepasa la Torah. Y en este caso de Corintio es que no es que era porque había de abundancia, entonces podían comer de lo que quieran. No, había escasez. Pero Pablo, miren cómo ahora les levanta la vara y les dice, miren, si ustedes está bien, entiendo que ustedes tienen conciencia, saben que la comida de ídolos nada es un ídolo, nada es que solo hay un Dios, pero si esto va a hacer caer a uno de mis hermanos que recién se acerca a la fe, o que su fe no está, por más que lleve 5 o 6 años en el camino, y su fe es débil, por por amor a ese hermano, dice Pablo, yo no comeré carne, no quiero ser piedra de tropiezo. Familia, ¿seremos capaces de hacer eso nosotros? Miren en la madurez espiritual que había en Pablo y cómo él de alguna forma levantaba la vara para que aquellos que están firmes aún se mantengan firmes, que no caigan, no dar la oportunidad a caer. Esto es bien interesante, porque miren, es un acto físico, pero realmente esto también está marcando el tipo de madurez que hay en el alma, en el ser interior del creyente. Y Pablo, miren, lo lleva a un nivel en donde me hace acordar, recuerdo a mi esposa, de la historia de los macabeos, en donde uno de los sabios, los macabeos, le dicen, come carne limpia y di que comiste cerdo para que los griegos te dejen vivir. Y este sacerdote de la familia de los macabeos dice, este anciano dice, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a estar dando un mal testimonio y voy a ocasionar que las nuevas generaciones caigan por el testimonio que estoy dando. De que van a decir que yo comí carne de cerdo. Estoy parafraseando. Pero es lo mismo. Miren, Pablo está tomando el mandamiento y está tomando parte de la historia de los macabeos y él está diciendo, él se pone como ejemplo, yo no comeré carne. Si esto va a ocasionar que mis hermanos débiles en la fe se pierdan, se aparten o se terminen confundiendo. Wow, familia, esto es algo bien interesante. Y que vuelvo y pregunto, ¿seremos capaces nosotros de hacer esto por amor por el hermano? ¿Seremos capaces de hacer esto? Y ahora me surge otra pregunta, familia, y quiero que puedan responder en el chat. Familia, si esto estamos hablando en un ámbito físico, si esto en el ámbito físico de no comer comida sacrificada a los ídolos,
de tener esta madurez en el cual uno tiene que decir, no, o sea, sé que no es nada, pero el mandamiento dice, es claro, yo no puedo comer sacrificio de los ídolos, por más que sepa que un ídolo nada es. ¿Por qué? Porque esto va a terminar haciendo que de alguna forma termine yo haciendo negocios o terminándome mezclando con las naciones. Eso podemos decir a nivel físico. Ahora, ¿cuánto más esto será posible, familia, que esto también aplique para nuestra alma? ¿Qué creen ustedes, familia? ¿Esto podrá aplicar a nuestra alma del hecho de apartarnos de comer comida de los ídolos? ¿Esto podrá tener una incidencia en nuestra alma? ¿Podrá ser importante para la restauración de nuestra alma? ¿Ustedes qué piensan, familia? A ver, pongan en el chat. Sí, no. ¿Qué piensan, familia? ¿Será importante? ¿Es importante? ¿Será posible que esto también tenga que ver cómo alimento yo a mi alma? Que no solo alimentar mi cuerpo, mi panza, alimentar esta carne, sino que también en cómo yo alimento mi alma. ¿Será posible? ¿Tendrá que ver? Y la verdad que es muy posible que sí, familia. ¿Y saben por qué? Porque con nosotros cuando volvemos a Éxodo capítulo 34, verso 12, dice en la Reina Valera, guárdate de ti mismo. Pero en las traducciones hebreas dice, guárdate de ti mismo, cuídate de ti mismo. Ok, y ese vocabulario es el que me da a mí la pauta de que este mandamiento de apartarnos de las cosas que son dedicadas a los ídolos, de comer carne sacrificada a los ídolos, de tener en cuenta, familia, hasta el vino que tomo. Y ustedes dirán, ¿cómo tiene que ver esto? Miren, familia, muchas veces las carnicerías, y algo que pasa mucho acá en Argentina, es que las carnicerías están todas relacionadas con la Virgen o algún santo. Y la carnicería se llama San Cayetano. Entonces yo ya sé que en ese lugar la carne es dedicada a los ídolos. ¿Qué voy a ir? ¿Voy a ir a comprar ahí? Y no, por más que yo sepa que no voy a ir a comprar ahí, porque sé que todo eso está dedicado al santo San Cayetano. ¿Y qué pasaría si un hermano que está débil me ve entrando a mí ahí a comprar esa carne? Va a decir, ah, bueno, el hermano que está más firme que yo va y compra ahí, entonces yo también puedo ir a comprar. Y puedo, en su debilidad, ocasionar una confusión y llevarlo a perderse. Igual sucede con el vino. Los vinos, muchas veces en Argentina también los vinos sucede que tienen el nombre de un santo o de una santa. Por ejemplo, el vino Santa Julia. Está dedicado a una santa de la Iglesia Católica. Voy a tomar de ese vino y voy a procurar no tomarlo. Voy a no tomar ese vino. ¿Por qué? Porque es algo importante que tiene que ver con el contexto cultural y que de alguna forma tiene que ver con el alma, familia. Hemos nosotros hecho un estudio que se llama Alimentando el alma, justamente. Lo voy a dejar también en el enlace de la cajita de descripciones del video para que puedan ir a verlo y ahí ampliamos un poquito más cómo la comida influye en el alma. Alimenta el cuerpo, pero también termina influyendo en el alma. Y que es nuestro deber alimentar el cuerpo, pero principalmente el alma. Y esto de que dice, cuídate de ti mismo, es el indicio que nos da de que tiene que ver con mi ser interior. O sea, tiene que ver que yo me tengo que cuidar. No va a ser la culpa del que me vende la carne, sino que yo soy el culpable si voy y compro. O si me dan de comer, porque Pablo pone un caso, si te invitan a comer, pero no te dicen abiertamente que es dedicado a un ídolo, por cuestiones de conciencia, ora, come y listo. Pero si te dicen, mira, te invitan a comer, pero te dicen, miren, esto está dedicado para la deidad tal y te invitan a comer. ¿Qué dice Pablo? Ni locos se sienten a comer. No vayan, no acepten la invitación. Por más que sepamos que un ídolo nada es. Y por más bueno que esté el menú, digamos, no quiero. Familia, ¿somos capaces de ser maduros y tomar estas decisiones como tomó Pablo? Y esto es lo que a mí me marca la pauta de que tiene que ver con mi alma. Recuerden que la construcción del templo empezó de adentro hacia afuera. Y lo que hay adentro se termina reflejando tarde o temprano en el exterior. Si yo no estoy firme, mi alma no está firme, mi alma no está, podemos decir, convencida, convertida, porque en la versión Reina Valera dice en el Salmo 19, convierte el alma. Si mi alma no está convertida,
se va a terminar reflejando por fuera. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos, familia. Empezar a transformar nuestra vida desde adentro para que tarde o temprano eso se revele como luz, sea luz por fuera. Recuerden, nosotros somos una lámpara que portamos la luz del Eterno. Y ahora nuestro deber es limpiar esta lámpara, purificar esta lámpara, quitar todo el hollín del aceite mal quemado y empezar a dar la luz que el Eterno pide que demos. Una luz que haga que muchos en las naciones vengan y se acerquen al Eterno. Pero todo depende del testimonio que yo esté dando. Y tiene que ver con mi alma. Entonces es muy posible, y principalmente por esto, por estos vocabularios. Y principalmente el cuídate de ti mismo. ¿Y por qué, ustedes familia, por qué piensan que al inicio de este mandamiento que dice no comerás de lo sacrificado a los ídolos, dice cuídate de ti mismo? ¿Por qué? ¿Se preguntaron eso, familia? ¿Por qué? ¿Por qué dice que cuídate de ti mismo? ¿Cuál es el motivo del por qué cuídate de ti mismo? Y la respuesta la tenemos un par de capítulos anterior, familia. En el capítulo 32. Porque ¿qué sucede antes que se dé esta instrucción? Sucede lo del becerro de oro. Y vamos a leer esa historia, la vamos a leer. Quiero que vayamos a Éxodo, capítulo 32, y quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que pueda leerlo. Vamos a ir al capítulo 32 y vamos a leer del verso 1 al 7, mi hermana. 1 al 7, ok. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, ay, Perdón, mi mañana hermana. será fiesta para, mañana será fiesta para el Eterno. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Gracias. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Miren qué interesante. Después de este acontecimiento, el Eterno les da este mandamiento en donde, bueno, van a entrar a la tierra prometida, pero no se asocien con los cananeos. No hagan lo que los cananeos hacen. Eviten contaminarse con la fornicación a los ídolos. No coman lo sacrificado a los ídolos. Miren, podríamos decir que Israel somos seres humanos, familia. Y nuestro corazón por ahí está en dos aguas. Y miren qué interesante, porque estudiando un poquito esto con respecto a los comentarios que hacen los sabios de Israel, el problema no fue que hicieron dioses, o sea, que adoraron a dioses extraños, sino que ellos, miren lo que dice, mañana haremos fiestas para Adonai. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos estaban adorando a Dios, podemos decir que el propósito era bueno, pero en la forma de adoración no lo era. ¿Por qué? Porque aún había algo en Israel que tenían una mente, podríamos decir, dividida, en donde creían en el Dios que los sacó de Egipto, pero al desaparecer Moisés, ellos dicen, ok, necesitamos un mediador. ¿Y qué hicieron? Acudieron a lo que habían aprendido en Egipto, ese sincretismo en la mente de los israelitas, que aún hoy sucede en nuestras mentes, familia, en donde, ok, voy a adorar a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de mis padres, que me sacó de la tierra de Egipto, lo voy a adorar como los egipcios adoran. Eso es lo que hicieron, en simples palabras. ¿El propósito era bueno? Podríamos decir que sí, porque estaban dándole lugar a Dios, pero la forma no lo era. No era la forma correcta. Por eso es que el mandamiento dice, cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces
tenemos la intención de adorar a Dios, pero los métodos que usamos no tienen nada que ver como Dios dice, así quiero que me adoren, así quiero que ustedes se acerquen a mí. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, familia. Y esto tiene que ver con nuestra alma. Y lo interesante es ver que, ¿cuál es el problema? Si ellos estaban adorando a Dios, ¿cuál es el problema que se levantaran dos becerros para ser como mediadores delante de Dios? ¿Cuál era el problema? Si el fin era adorar a Dios, exaltar a Dios, hacer fiesta, dice. Pero miren, hasta en la fiesta que ellos hicieron, terminaron actuando como actúan las naciones, haciendo cultos sexuales. Cuando dice y se levantaron a regocijarse, literalmente la traducción de la palabra hebrea ahí es orgías. O sea que miren lo que hicieron. Creemos en el Dios de Israel, pero lo vamos a hacer de acuerdo a como aprendimos en Egipto o de acuerdo al antiguo Medio Oriente, entonces mezclamos. Y ese fue el gran problema, familia. Y esto tiene que ver con otro mandamiento. Esto está conectado con otro mandamiento que nos va a ayudar a entender ahora el por qué dice cuídate de ti mismo. Miren, vamos a ir a Éxodo capítulo 20, vamos a ir a Éxodo capítulo 20, verso 3. Y el capítulo 20, verso 3 dice, estoy en Hecho, perdón, acá arriba. Éxodo capítulo 20, verso 3. Y recuerden que aquí está hablando sobre los 10 mandamientos, las 10 palabras de Dios. Y miren, segundo mandamiento de las 10 palabras. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, para entender qué fue lo malo que sucede con el becerro de oro, necesito ir y analizar este mandamiento que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese fue el problema. Ellos querían adorar a Dios, pero utilizando, podríamos decir, métodos que usaban las naciones. O sea, podemos entender que la mentalidad del pueblo de Israel estaba dividida. Creemos en Dios, pero también tenemos nuestra mente en Egipto. A como en Egipto se adoraban a los dioses. Y miren lo que dice este mandamiento. Esto es bien interesante, familia, y quiero compartirles esto para que tengamos mayor contexto y podamos nosotros entender un poquito más qué es lo que está sucediendo. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La esencia de este mandamiento. Tenemos prohibido creer en cualquier dios ídolo que no sea Hashem. Ok, miren lo que dice. Tenemos prohibido creer que existen otros dioses excepto que sea solamente Hashem, que sea el Eterno. Solamente un Dios. Como creyentes en el Mesías Yeshua, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tenemos prohibido creer que en cualquier Dios o ídolo que no sea Hashem. Leyes. Está prohibido incluso entretener el pensamiento o considerar la posibilidad de que exista otra deidad que no sea Hashem. Debemos atribuir todo el poder a Hashem solo y no aceptar la soberanía de ningún ángel o estrella o constelación, aunque Hashem asigne a tales fuerzas celestiales una medida de control sobre la suerte de la humanidad. Estas fuerzas, sin embargo, no tienen poder propio. Esto es algo que tenemos que tener en claro, familia. ¿Queremos restaurar nuestra alma? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la soberanía de Dios. Que no hay dioses, que no hay ningún tipo de ángel, ningún tipo de estrella, ningún tipo de constelación, ningún tipo de ser místico que tenga poder sobre la humanidad. Miren lo que dice, estas fuerzas, sin embargo, no tienen poder propio. Algo que tenemos que tener en cuenta. Quien transgrede este misbot, este mandamiento, es un apóstata absoluto, que no tiene mérito ni porción en el pueblo de Israel. ¡Wow! Está prohibido creer que Adonai, Hashem, gobierna el mundo con la ayuda de asistentes. O sea, hay un solo Dios que gobierna.
Esto es un precedente contracultural, familia, porque en el mundo del antiguo Medio Oriente se creía que la humanidad, mejor dicho, el mundo estaba dividido en dos mundos, en uno bueno y en uno malo, en donde siempre había guerras cósmicas entre los dioses buenos y los dioses malos, en donde cuando había caos era porque habían ganado los dioses malos, cuando iba todo bien era porque ganaban los dioses buenos. ¿Qué dice? Está prohibido creer que Adonai gobierna con ayuda de asistentes. No hay otro Dios que gobierne que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Está prohibido entretener, miren lo que la palabra que usa, entretener el pensamiento que Hashem tiene un cuerpo o una forma. Cualquiera que adore cualquier ídolo por uno de los 4 modos universales de adoración ha transgredido este mandamiento. Los 4 modos son ofrecer un sacrificio, quemar su carne, libación de vino u otros líquidos, postración, perspectiva del mandamiento. Este mandamiento es uno de los 7 preceptos que Noé, que son obligatorios para toda la humanidad, judíos y gentiles por igual. Los otros 6 son blasfemia, asesinato, relaciones prohibidas, robo, justicia, ley civil, comerse un miembro arrancado de un animal vivo. ¿Ok? O sea, está hablando de que este mandamiento aplica para todo el mundo. Desde un principio Dios dice, no hay que comer cosas sacrificadas a los ídolos. No hay que adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como se adoran a los dioses de las naciones. Está prohibido, dice, entretener el pensamiento y considerar la posibilidad de que exista otra deidad. ¡Wow! Esto es bien interesante, familia. Porque esto es lo que le pasó a Israel cuando hizo el becerro de oro. Recuerden que estos 10 mandamientos el pueblo los escuchó de boca del Eterno. Y después no quiso seguir escuchando. Pero ni bien pudieron, Moisés no, tardó en descender. ¿Qué hacen? Acuden a la fácil. Vamos a adorar a Dios, pero a nuestra forma, a como yo quiero, a la fórmula que hemos aprendido. Ese fue el verdadero problema. Y por eso ahora este mandamiento que dice, apártense de los ídolos, de los sacrificados a los ídolos, empieza con, cuídate de ti mismo. Porque somos nosotros mismos que caemos en este juego de entretener nuestro pensamiento en que existen varios dioses, en de que hay fuerzas que tienen poder, cuando el Eterno dice, nada de eso tiene poder. Es algo bien interesante. Y esto es algo que nos tiene que llamar la atención, familia, y tenemos que entender de que, wow, tenemos que limpiar nuestra mente, familia. Queremos restaurar nuestra alma y tenemos que limpiar nuestra mente, nuestra forma de ver el mundo. No podemos tener una mentalidad dividida. Tenemos que emancipar de nuestra mente de que existe un Dios bueno y un Dios malo. Hay un solo Dios y que todo está sujeto a Él y que todo es para bien. Aunque no entendamos nada, todo es para bien. Él es el Rey soberano. Pablo entendía esto. Él dice, Pablo a los filipenses les dice, yo aprendí a vivir en la riqueza, en la pobreza extrema, de pasar hambre, de tener mucho para comer, de pasar prisiones, de estar libre, pero todo esto me enseñó, dice Pablo. Y en todo esto Pablo glorificó a Dios, en los momentos en que había abundancia y en los momentos en la cual dice pasé hambre. En la Dios habla hoy, dice, en la Biblia Dios habla hoy, dice que no tenía, que le dolían las entrañas del no comer. Y en todo esto Pablo glorificó a Dios, reconociendo de que Dios era soberano. Miren, porque Pablo entendía estos mandamientos. Él entendía esto. Y este fue el error por el cual Israel comete este error de crear estos dioses. Iban a ser como los mediadores delante de Dios y cometieron el error de adorar a Dios como adoran las naciones. Y esto es algo bien interesante. Porque esto está relacionado a mi alma. Miren, un acto físico revela el estado de mi alma, si le estoy dando el mantenimiento adecuado. Ahora, pensando en todo esto y pensando en mi hermana Rosario, que siempre ella nos dice, bueno, ahora tráigame esto a hoy, tráigame ahora acá, al día de hoy, ¿cómo lo aplico a mi vida? Podríamos decir Torah en primera persona. ¿Cómo aplicaría esto? ¿De qué tengo que yo cuidarme? Si
no adoro ídolos. ¿De qué tengo que cuidarme? ¿Qué es lo que yo tengo que cuidarme? ¿Cómo esto lo podemos entender al día de hoy? ¿De qué me tengo que cuidar? Hoy, ¿de qué me tendría que cuidar? Si yo adoro a Dios, me estoy esforzando en guardar los mandamientos, pero recuerden, dice, cuídate de ti mismo. Ahora tenemos que identificar de qué nos tenemos que cuidar. Y quiero que vamos a marcar algunos precedentes bíblicos con respecto a esto y entender que hay muchas cosas que vamos a marcar bíblicamente que están sucediendo hoy en día dentro del cuerpo del Mesías. Entonces vamos a ir a Primera de Timoteo, y quiero que vamos a Primera de Timoteo. Vamos a ir a Primera de Timoteo, Hechos, por aquí, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Miren lo que dice el verso 16. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Recuerden que Timoteo era hijo de un griego y su madre era una judía. O sea, vemos que en Timoteo es mitad gentil, podríamos decir, y mitad judío. Mitad está en el pacto. Y miren lo que les dice Pablo, le dice a Timoteo. Miren lo que le dice, verso 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El contexto está hablando sobre la doctrina. ¿En qué debía enseñar Timoteo? Y miren lo que dice, cuídate de ti mismo. No le dice, cuídate de los otros maestros, o cuídate de lo que digan, o de la culturas, o cuídate de los cultos romanos. No, le está diciendo a Timoteo Pablo, cuídate de ti mismo y persiste en la doctrina. ¿Qué doctrina? En 2 de Timoteo capítulo 1:5 dice que se mantenga firme en la fe que aprendió de su abuela Loisa y su madre Eunice. Creo que es Eunice. Vamos a ir a corroborar eso. Vamos a validar eso, familia. Vamos a ir a 1 Timoteo 1:5. Dice, 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Ok, si la mamá era judía, ¿qué fe es la que tenía Timoteo? Él creía en el Mesías Yeshua, pero también él guardaba los mandamientos de Dios. Y por eso Pablo le dice, cuídate de ti mismo. Le dice en el capítulo 1, verso 16, verso 16, le dice, cuídate de ti mismo. 4:1, le dice, cuídate de ti mismo. Ahora sabemos que cuando le dice esto Pablo, es muy probable que a Timoteo se le viene a la mente Éxodo capítulo 34, verso 12. El vocabulario es el mismo y tiene que ver con la doctrina. ¿Y qué se tenía que cuidar? ¿De qué tenía que cuidarse? Miren lo que dice el verso 7. Vamos a leer el verso 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro del nuestro Mesías Yeshua, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Cuál es la buena doctrina? La que su madre le enseñó y su abuela. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Este vocabulario es crucial porque eso tiene que ver con la filosofía, los métodos de filosofar de los griegos. Y él le dice, apártate de todas estas filosofías, de estas cosas vanas, de estas fábulas. Y dice, ejercítate para la piedad. Le dice. O sea que, miren familia, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y esto es el mejor consejo que podemos tener, que fue dado a Timoteo, pero la esencia de este consejo sirve para nosotros. Recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. ¿Qué podemos aprender aquí? Que tengamos cuidado a quien le prestamos oído. Tengamos cuidado de las doctrinas que seguimos. Porque puede decir, no, seguimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero la forma no es la correcta. Eso no va a ayudar a mi alma. Lamentablemente no lo va a ayudar. Y miren lo que le dice, cuídate de ti mismo. La culpa es del que me enseña, no, es mi culpa si yo me dejo llevar
por esas doctrinas de fábulas profanas y de viejas. Así lo define Pablo. Entonces es interesante, familia. ¿Por qué? Porque está hablando de la doctrina. Y esto tiene que ver con mi alma. ¿Qué es lo que yo aprendo? ¿A quién le presto oído? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo es la forma que yo adoro a Dios? ¿Basado en qué? ¿En lo que me dice en la Biblia? ¿O basado en fábulas? ¿O en procedimientos que no tienen nada que ver con la Biblia? Pero sí, el fin es, recuerden, el fin del becerro de oro era adorar a Dios, al Dios que lo sacó de Egipto, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que entienden los sabios. Rambam entiende eso, Rashi entiende eso. De que el problema no fue que adoraron a un ídolo, sino que el problema fue de que hicieron los ídolos como el objeto para adorar a Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Familia, es algo que tenemos que meditar. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Qué estamos haciendo delante de Dios? Familia, y no es la única evidencia que tenemos. Y esto es cómo lo podemos traer a hoy. No solo en cuidarme de no comer sacrificado de los ídolos, sino que también tener cuidado a quién presto oído, cómo estoy adorando a Dios, y que no esté sincretizando, mezclando formas que no tienen nada que ver con la Biblia. Miren lo que dice Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis. Capítulo 2, verso 14 al 16. Miren lo que dice el verso 14 al 16. Dice, y le está hablando a la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Mesías. ¡Wow! Familia, ¿cómo tengo que cuidarme de mí mismo? De no caer en doctrinas. Miren, acá está hablando a la iglesia de Pérgamo, a la comunidad de Pérgamo. Creían en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Creían en el Mesías. Pero dentro de esta comunidad habían personas que estaban siguiendo una doctrina distinta para adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, inclinándose a cómo Balaam le enseñó a Balac, podríamos decir, mezclando los cultos romanos con la adoración a Dios. ¿Y qué dice el Mesías? Tengo en contra de ti esto. Cuídate de ti mismo. Miren, vamos a volver. Apocalipsis, capítulo 2, verso 20. Miren lo que dice. Verso 20 al verso 22. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tales que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Deuteronomio 13, familia. Y le ha dado tiempo para que y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo los arrojaré en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Otra vez, iglesia o la comunidad de Tiatira. Miren lo que le dice la comunidad. Creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, creen en el Mesías Yeshua, pero están siguiendo la doctrina de Jezabel, llevando al pueblo a sincretizarse con el mundo greco-romano, a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel, al Dios de toda la creación, que dice en su escritura, en su palabra, dice, esta es la forma. Dentro de esta comunidad de creyentes en el Mesías, están llevando a que adoren al Dios de Abraham, Isaac, al Dios de Israel, como a las naciones adoran, a través de la fornicación, comiendo comida de los ídolos. Miren qué interesante, familia. Lo físico repercute en mi alma. Y lo que hay en mi alma repercute en lo físico. Hay una relación entre mi ser interior y lo que hay fuera de mi familia. Ahora tenemos que empezar a trabajar en todo esto, familia. Miren, no solamente en Apocalipsis capítulo 2, vamos a Apocalipsis capítulo 3. Sé que esto puede ser un poquito desafiante, familia, pero es necesario.
Es necesario porque necesitamos entender en qué situación está mi alma. Y obviamente cuando vamos al médico y nos duele algo, sí, nos va a doler, pero es necesario porque vamos a saber el diagnóstico, cómo está mi alma, familia. Entonces miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, del verso 15 al 17. 15 al 17 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. O sea, le está diciendo a la Odisea que es tibia. Pero por cuanto eres tibia y no fría ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Mesías. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Wow, ¿cuál era el problema de la Odisea? Ellos adoraban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, adoraban al Mesías, creían en el Mesías, pero se dejaron llevar a través de las riquezas. Empezaron a sincretizar ahora las riquezas con la adoración a Dios, y que podríamos entender que si eres rico podías adorar a Dios. ¿Y qué les dice el Eterno? Yeshua les dice, no el Eterno, Yeshua les dice, recuerden que aquí está hablando Yeshua con Juan y les dice, eres un desventurado, no tienes nada, te recomiendo que compres de mí oro puro, oro refinado. Wow, familia. Esto es algo bien interesante, familia. Estos precedentes bíblicos nos tienen que llamar la atención en a qué estoy poniéndole oído, qué estoy escuchando, no importa quién fuere, qué estoy escuchando, qué es lo que me están enseñando para yo acercarme a Dios. ¿Qué métodos están usando? ¿De dónde vienen estos métodos? Suenan muy bonitos muchas veces porque usan Dios, Yeshua o Jesús, y vemos que muchas veces estos métodos pueden llegar a tener, vamos a decir, pueden llegar a funcionar de alguna forma. Pero esto no quiere decir que Dios está en eso, o que realmente eso agrade a Dios por más que, entre comillas, funcione. Es algo bien interesante, familia. Porque algo sucede exactamente similar en 2 Reyes capítulo 22, del verso 11 al 12, en donde un profeta se está, podemos decir, enfrentando a 400 profetas que supuestamente son de Dios, pero usan métodos poco ortodoxos para revelar la voluntad de Dios. Vamos a ir entonces a 2 Reyes, para tener en claro la historia. Vamos a ir a 2 Reyes, y vamos a leer del verso 11 al 12. Quiero invitar a mi capítulo 22. Vamos a ir al capítulo 22, verso 11 al 12. Y quiero invitar a mi hermana Verónica Ríos que lo pueda leer. Claro que sí, pastor. Segunda de Reyes. Es segunda, ¿verdad? 22, Primera de Reyes 22. Segunda, perdón, Segunda de ¿Primera? Reyes. Segunda. Ah, Mil disculpas. Segunda de Segunda de Reyes Ujú, 22, ujú. verso 11 al 13. Claro que sí. 22. Aquí No, está. primera es. ¿Primera o segunda? Primera es, hermana. Mil disculpas, yo en mis Ah, anotaciones tengo y no sí. lo corregí. Primera de Reyes. 22. Primera de Reyes 22. Exactamente. Si era Primera de Reyes 22, acá yo lo voy a 6:12. corregir en mis apuntes, porque es Primera Ajá. de Reyes 22, Y aquí verso también. 11 al 13. ¿Qué dice mi hermana? 11 al 13. Dice así. Dice Sidquilla, hijo de Sí. Kená, se había provisto unos cuernos de hierro y decía, así ha dicho a Yahvé, con con estos embestirás a los aramitas hasta acabar con ellos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, marche contra Ramot de Gilat marché contra Ramot de Gilat y triunfé. Adonai la entregará en manos de su majestad.
El mensajero que había ido a llamar a Micaiah le dijo, mira, las palabras de los profetas son unánimamente favorables para el rey, que tu palabra sea como la del resto de ellos. Di algo favorable. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Y no te vayas de ahí, mi hermana. No te vayas de ahí, porque miren qué interesante. Porque miren qué dice. Acá hay un profeta que es llamado para que profetice, que es el profeta Micaías, que es el único profeta que habla de Dios, mientras que el rey tenía 400 que supuestamente hablaban el nombre de Dios y que hacían grandes proezas, que se inventaron un cuerno y le dijeron al profeta, perdón, le dijeron al rey, ve y sube a Ramat de Galaad y vencerás, mientras que el rey de Judá dice, hay algo raro aquí, hay algo raro aquí. Y pareciera que esto funcionara. Pero vamos a leer los versos 20 al 23, mi hermana. ¿Puedes leerlo? Claro que sí. Dice, Yahvé preguntó, ¿quién inducirá a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Gilead? Entonces uno respondía de una manera y otro respondía de otra manera, hasta que salió cierto espíritu, se puso delante de Yahvé y dijo, yo lo induciré. Yahvé le preguntó, ¿de qué manera? Y él le respondió, saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Yahvé dijo, tú lo inducirás y tendrás éxito. Sal y hazlo así. Así que Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, porque Yahvé ha declarado el desastre sobre ti. Amén. Entonces, Muchísimas hasta gracias, el mi hermana. Hasta 23. ahí. Hasta ahí vamos a dejarlo ahí. Hasta el 22. ¡Wow! Miren lo que sucedió con estos profetas. Pareciera que estos profetas estaban hablando del nombre de Dios. El nombre de Dios. Y que le estaban dando palabras que reconfortaban al rey. Miren los siervos cuando se acercan a Micaías le dicen, procura hablar buenas palabras al rey. Porque los otros 400 están hablando palabras que le dan aliento. Pero miren lo que dice el Eterno. Dice que eso lo estaba usando ¿para qué? Para engañar a los oyentes, al rey. ¡Wow! Familia, tenemos que tener cuidado. De no mezclar, de estar mezclando familia. De estar seguros de lo que estamos haciendo viene de precedentes bíblicos que tengan que ver con la Biblia, familia. Hoy en día está sucediendo y esto tiene que ver con cuídate de ti mismo. Porque muchas veces uno dice, bueno, sí, yo esto no está sacrificado a los ídolos, pero muchas veces hasta nuestra forma de adorar, cuando empezamos a analizar la forma en la cual yo estoy adorando a Dios, muchas veces nos vamos a dar cuenta que hay cosas, pasos que estamos haciendo que provienen de otro ámbito, que no tienen que ver con el ámbito bíblico, con el ámbito de cómo Dios quiere que lo adoremos. Diciendo, hago esto porque funciona y adoro a Dios. Miren lo que sucede. Hey, ¿no será que estamos expuestos a un espíritu de mentira para ser probados si realmente vamos a hacer las cosas como Dios dice que hay que hacerlas? Y es importante esto, familia, que para poder nosotros restaurar nuestra alma, tengamos que hacer una auditoría también de las cosas que oigo, en la forma que creo, en la forma que yo creo tener una relación con Dios. Porque muchas veces, tristemente, hemos caído en sincretizar cosas que provienen de otro ámbito, como por ejemplo de la programación neurolingüística, que pueden venir de otros tipos de adoración, y que le ponemos el nombre de Dios y de Jesús o de Yeshua, y hacemos este sincretismo, y porque funciona, lo sigo haciendo. Familia, eso no ayuda a nuestra alma. Porque puede funcionar, pero no ayuda. Porque miren lo que sucedió con Israel. Ellos querían adorar a Dios, pero usaron métodos que no van conforme a lo que Dios dice que hay que adorarlo. Hicieron cosas que hacían las naciones y transgredieron el segundo mandamiento de los 10 mandamientos. Y esto es bien interesante, familia, porque esto tiene que ver con cuídate de ti mismo. Nos enseña en dónde estoy poniendo yo mi fe. El rey Saúl, en 1 Samuel 28, del 5 al 7, dice que el rey Saúl, cuando
Dios no le habló, cuando no le dio la respuesta. Miren, algo bien interesante, porque muchas veces caemos en este juego cuando Dios no nos responde o cuando Dios no cumple lo que yo quiero, como yo digo, como yo quiero que sean las cosas. ¿Qué sucede? Corremos a buscar la forma de tener una respuesta de Dios y nunca nos detenemos a preguntar, ¿será que esta forma en la cual estoy yo por hacer es realmente la forma que Dios dice que hay que adorarlo? ¿De dónde viene esta forma que supuestamente funciona para que yo obtenga una respuesta de Dios? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Familia, otra evidencia bíblica, el rey Saúl. Cuando Dios no le dio respuesta, ¿él qué hizo? Corrió a lo que él sabía que funcionaba. Buscar respuesta a través de una adivina. Y recuerden que Saúl lo primero que hizo fue eliminar la brujería y la adivinación de Israel. Pero él sabía de alguna forma que funcionaba. Entonces, cuando Dios no le respondió o cuando Dios no le quiso, no le dijo lo que él quería escuchar, ¿qué hizo? Corrió a una divina. Puso su fe en una divina. Ahora, la pregunta es, ¿en qué pongo mi fe? ¿La estoy poniendo a mi fe en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? ¿En el Dios soberano que me dice, no comas de lo sacrificado de los ídolos? Cuídate de ti mismo. Miren, cuídate de ti mismo. Y me está hablando a mí. Cuídate de ti mismo. No seas que por buscar una respuesta hagas cosas que provienen de otro origen que no sea de la Biblia. Que hagas cosas que provienen de otro mundo que no sea la adoración que Dios dice en sus palabras, que Él quiere que lo adoremos. Familia, esto es algo bien importante, porque esto nos enseña a que tenemos que prestar atención a nuestra alma, a cómo yo trato mi alma. Quizás el cuerpo yo lo trato bien, me ejercito, como sano, tengo cuidados de la piel, o sea, cuido mi cuerpo físico lo puedo cuidar, se ve, quizás hasta me vea más joven. Pero ¿qué sucede, familia, con mi alma? ¿Qué trato le estoy dando a mi alma? ¿Qué estoy haciendo para que mi alma sea restaurada, para que mi alma sea sanada y yo pueda demostrar lo que hay dentro mío sea realmente lo que yo, mejor dicho, ¿qué estoy haciendo para sanar mi alma y que esa sanidad se refleje en mi exterior? Y no reflejar un exterior muy bonito, acá podemos decir en Argentina, decimos, y voy a tomar este ejemplo de un auto. Le puedo hacer chapa y pintura por fuera, un autito viejo, le puedo hacer chapa y pintura por fuera y que se vea como original, excelente. Pero a la hora de cuidar el mantenimiento mecánico, el alma del auto, que hace que funcione ese caparazón hermoso que yo hice chapa y pintura completa, si no le doy un buen mantenimiento, ¿qué va a suceder? Por más que se vea bonito por dentro, por fuera, perdón, por dentro se está cayendo a pedazos. ¿Qué sucede con mi alma? ¿Qué tipo de tratamiento le estoy dando? Haciendo esta comparación con un auto viejo. ¿Cómo estoy tratando mi alma? ¿Estoy dándole arreglos provisorios hasta que se vuelva a romper y vuelvo a arreglarlo? O sea, la ato con alambre para medio continuar ahí andando. Pero no estoy reflejando lo que Dios quiere que refleje. Wow, familia, esto es algo bien interesante. Algo bastante importante que necesitamos entender, familia. Que para poder empezar a restaurar mi alma, tengo que cuidarme de mí mismo. Porque va a ser un proceso en el cual quizás la respuesta que Dios me dé no sea la que yo quiero, o que directamente la respuesta de Dios sea un no. ¿Y saben qué, familia? Un no también es una respuesta. Entonces tengo que trabajar en eso, en trabajar mi alma para que yo pueda entender que Dios es soberano. Que Él dice, apártense de todas estas cuestiones que tienen que ver con los ídolos. No solo en lo físico, sino que también esto va a tener incidencia en nuestras almas. Y es algo que Pablo entendía. Y que muchas veces también puede llevar a que otros sean desviados por mis actos. Que yo termine siendo una piedra de tropiezo por el hecho de que no le di
la atención necesaria en mi alma. Que até mi alma, la até con alambres para que medio funcione, pero nunca me paré y dije, ok, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo, ¿de dónde viene? ¿Estoy haciendo las cosas conforme a como Dios dice que hay que hacerlas? Eso es importante, familia, para empezar ahora a tener una base firme y sólida, para empezar a construir una base firme para restaurar nuestra alma. Es como restaurar una casa. Y necesito tener las bases firmes, en buena condición, para que esa casa pueda levantarse, esté firme, y por más que vengan vientos, olas, vientos huracanados, fuertes tormentas, la casa se mantenga en pie. Asimismo tengo que trabajar mi alma, dedicarle tiempo, tiempo de buscar al Eterno en oración, en estudio, para no caer en estas cosas que por ahí suenan muy bonitas, pero no me terminan llevando a adorar a Dios. Dicen adorar a Dios, pero me llevan a hacer otras cosas que Dios dice, eso yo nunca se los enseñé. Y como les dije en la clase pasada, Dios nos ha dado una fórmula muy sencilla. 1 más 1 es 2. Hagan lo que yo les digo y su alma será restaurada. Tu corazón será alegre. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las añadiduras vendrán. Es sencillo, familia. Somos nosotros que nos encargamos de tomar el camino más difícil. Y por eso yo los animo, familia, que sigamos aprendiendo, que sigamos conociendo más de sus mandamientos. Y miren, cada vez que estamos estudiando, desmenuzando un mandamiento, wow, el Eterno nos permite decir, wow, tengo que fijarme qué hay en mí, qué tengo que corregir, qué tengo que cambiar. Tengo que prestar atención a mi alma. Tengo que ver qué le doy de comer a mi alma. ¿Qué le estoy dando de comer? ¿Le estoy dando de comer algo que es bueno o le estoy dando de comer algo que está sacrificado a los ídolos? Por más que diga que esto es para Dios, una gran pregunta, familia, a resolver. Y que cada uno podamos analizarnos y seguir aprendiendo más. Y tomar esta decisión, de tomar decisiones radicales, familia. Porque no solo es por mí, sino que también por el amor a mis hermanos. Yo no quiero ser piedra de tropiezo para ninguno de mis hermanos. Por eso yo los invito, familia, a que continuemos estudiando los mandamientos y que podamos seguir edificando esta casa sobre una base firme, de acuerdo a la voluntad de nuestro Rey. ¿Ok? Ha sido un gusto, familia, compartir esta pequeña introducción al mandamiento que hoy cubrimos, que está en Éxodo capítulo 34, del verso 12 al 15. Vamos a pasar a un tiempo de preguntas y comentarios con respecto al tema. Ahora sí, familia. Preguntas, comentarios que quieran hacer con respecto al tema que hemos estado cubriendo el día de hoy. Pueden levantar su manito, abrir su micrófono, si hay algún comentario que quieran hacer. Mi hermana Verónica. Sí, amado pastor. Ay, no, pues qué hermosa. No, a mí me hizo reflexionar definitivamente. Y pues de verdad que nos llevamos, yo creo que todos, mucha trabajo y esta parte de la sanidad del alma, ¿no? Y es un hilo muy delgado, porque definitivamente cuando prestamos oídos a, pues a personas que aparentan ser ministros, pues definitivamente empieza a haber por ahí mucha filtración y lejos de ser de edificación, pues yo creo que hasta piedra de tropiezo, y lo peligroso es que podemos ser también esa piedra de tropiezo para los de la casa, para nosotros mismos. Entonces sí, definitivamente esta parte me llama también mucho la atención con la lectura de Reyes, con este espíritu, que finalmente estos espíritus, híjole, pues sí nos pueden engañar. Entonces aquí esta parte de discernir y de estar siempre pues adorando al único Elohim verdadero, pastor, porque ahorita se ha levantado, ay,
toda esta cuestión de debates y entre nosotros mismos, ¿no? De Torá, que raíz hebrea, que mesianismo, entonces sí es tener cuidado, porque pues bueno, también hay estos espíritus que bueno, están desviando nos están desenfocando definitivamente. Entonces también te hace, pues sí, ¿no? O sea, inclusive el peligro de que como es una línea tan delgada, es un hilo casi transparente, pues si no hay ese cuidado, bueno, ya cuando vayamos a darnos cuenta estamos del otro lado. Entonces esto definitivamente sí es muy, muy peligroso, pero estamos justamente pues siendo ministrados con esta parte de la Torah y muchas gracias porque la verdad es que han sido hay ministraciones muy edificantes y confirmar todo lo que también Adonai nos ha mostrado. Muchas gracias, No, Pastor. gracias a ti, mi hermana, y la gloria y la honra sean para el Eterno. Que podamos seguir aprendiendo juntos Amén. mucho más, familia. Recuerden, como siempre digo, quizás hoy estamos viendo la punta del iceberg, o que el ciclo que viene tengamos que agregar más información o tener que hacer alguna corrección. Pero lo importante es seguir aprendiendo, tratar de entender los mandamientos y poderlos poner por obra, familia. Gracias, mi hermana, por el comentario y es muy cierto, tenemos que cuidarnos. Gracias. Gracias, mi hermana. Mi hermanita Wanda. Amén, buenas noches a todos. Tengo varios puntos que me llamaron la atención. Eh, Primero, cuando pues, la misma palabra lo señala, cuál fue realmente eh, el error que tuvo el pueblo de Israel, que quiso adorar al Todopoderoso según lo que ellos conocían, a la manera que ellos entendían, y no como Dios les había dicho que no lo hicieran. Me vino a la mente en esos momentos, pues que uno estaba eh, adorando a Dios por ejemplo, pues a través de lo que uno conocía en un tiempo, que era pues la Navidad, era eh, la celebración de la Cuaresma, del Easter. Y en aquel tiempo, pues uno de corazón lo estaba adorando, pero no tenía este conocimiento y Dios así nos guardó y tuvo esa misericordia. Y yo recuerdo hace muchos años, antes de que el Todopoderoso me dejara entrar en esta hermosa verdad de la Torá, que yo tuve un sueño que nunca pues, fue un sueño como fuerte, porque yo en el sueño estaba cantando una alabanza que estaba como se escuchaba mucho en aquel tiempo, que decía: hay una fuente en mí que está brotando. Bueno, que es de verdad una alabanza de adoración. Y yo en el sueño la estaba cantando. Y de momento no la había terminado cuando en el sueño yo escucho la voz, y entiendo yo que era el Espíritu de Dios, que me decía que eh, no todo, eh, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Wow, eso fue fuerte porque yo estaba bien gozosa cantando esa alabanza y solo el que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces yo ahí me quedé pensando y yo vi cuál es la voluntad del Padre. Y estuve todo ese tiempo, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hasta que poco tiempo después, 2 o 3 años después, pues Dios me muestra el camino de la Torá. Y entonces, pues hoy pude entender más abiertamente el tipo de adoración que Yahweh está buscando, que el Todopoderoso está buscando. Y es un corazón sincero que se humilla ante Él en obedecer, en conocer y obedecerlo a Él.
en lo que dice en lo que él ha dicho a través de los profetas y de todos sus emisarios. Y esa es la manera de adorar, que no es cantando alabanza, por cantar alabanza porque te sientes súper bien, no, es en la obediencia a Él. Hoy lo pude ver bien, bien claro, de verdad, y le doy gracias al Todopoderoso por eso, y a ti le pido mucho al Padre amado que te siga bendiciendo y guardando a ti y a toda tu familia. Y el otro punto con relación a la comida, hay algo que Pablo dice también en esa carta de Corintios, que también dice que si tú vas a una carnicería, que ni preguntes nada. Y después dice, porque eres el dueño de todo. Pero especifica claramente que si tú sabes que eso ha sido dedicado a algún ídolo, pues que no te vayas de ahí, no compres ni comas ni nada. O sea, eso está claro. Pero si te invita inclusive un no creyente a comer, que tú puedas comer y todo, pero que no preguntes nada por cuestión de conciencia. Entonces eso como que me llama a mí un poco la atención, porque entonces en uno está el temor de que, DH, ahora pues quiero cuidarme más para el eterno. Y pues eso está todavía ahí, que uno pues todavía tiene esa incógnita. Pero otro punto es que uno antes pues comía de todo, porque pues uno pues por la cultura en que uno creció y conoció, pero cuando uno se encuentra con esta verdad y puede comprender a profundidad el por qué el Eterno no quiere que nos contaminemos con lo que comemos, es por la santidad. Y nada más, porque él menciona, eso está bien claro en el Levítico al final, porque eres santo, yo soy santo. O sea, y él quiere que uno sea santo, pero nada más que por el hecho de él ser santo, de que porque él es santo, es que no nos está previniendo que no nos contaminemos. Nada más que con esa palabra a mí me bastó para yo dejar de comer todas las carnes que a mí me gustaban, mariscos y carne. Y nada más que por ese detalle. Y aún así a veces vienen, y a mí se me fue de la mente cuando yo disfrutaba esas cosas y cómo me gustaban y bla, 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 ¿verdad? Pero entonces se acercan personas a preguntarte sobre cómo preparar esas carnes. Y entonces pues ahí uno entra a veces hablarle a esa persona que ya uno no come esas carnes. Uno antes, en un tiempo atrás, pues las comía, pero que uno ahora no las come, pues porque eso hace daño al cuerpo, ¿verdad? Si la persona no tiene conocimiento de la palabra, y porque Dios mandó que no se comiera por el mismo beneficio y porque eres santo. Eso la gente no lo entiende y se quedan medio serios. Pero a veces yo le he dicho y a veces no, y me quedo callada. Entonces, pues ahí es como si uno estuviera uniéndose a la opinión de las personas, y uno se siente súper mal. Después uno está mal porque uno por dentro, pues uno siente que está fallando, no está dando el testimonio. Y por eso cuando hizo la pregunta sobre los ídolos, sí, eso afecta al alma, porque eso tiene que ver con la integridad de uno con el Señor y con uno mismo. Y pues de verdad que le doy gracias al Creador, al Todopoderoso, por esto que está trayendo a través de la palabra, de uno conocer, de uno restaurar el alma de uno día a día, con este poco conocimiento que uno está adquiriendo más. Gracias nuevamente, le doy a Dios y a usted por ser ese instrumento para dar a conocer a ese Dios verdadero. Y creo que eso es todo.
Estoy un poco nerviosa, disculpen. Tranquila, mi hermana. Eso es todo. Muchísimas gracias, mi hermana, por los comentarios. Y sí, es muy cierto. Y algo que a mí me llama mucho la atención y que haciendo referencia a lo que comentas, Wanda, es que los sabios dicen que el error digamos, de Aarón fue no decirles no hagan eso, de quedarse callados. Ajá. Es algo que tenemos que tener en cuenta Wow. también nosotros. No nos podemos quedar callados, familia. Wow, sí, es otra cara, wow. Porque muchas veces el que calla, el dicho dice, el que calla, otorga. Ujú. Entonces, muchas veces tenemos que, como por ejemplo, si vemos que estamos en un grupo que no guardan los mandamientos, pero nos incitan a que guarden, que no hagan, o sea, voy a poner un ejemplo, que estamos en un grupo de personas, o sea, yo guardo los mandamientos, pero estoy con un grupo de personas que no los guarda. Bueno, inclusive en la casa misma de uno, que en mi Puede misma pasar también, familia, puede pasar es exactamente lo lo que mismo. uno está viviendo, sí. Entonces, ahí, ¿qué hizo Aarón? Bueno, pero como ellos no entienden, bueno, entonces voy a ser más flexible. No, si yo hay algo que lo aprendí, lo sé, y sé que no tengo que hacerlo, tengo que mantenerme firme y decir, ¿saben qué? Miren, ustedes si quieren hacer, háganlo, pero yo no lo hago por esto, por esto, por esto. O sea, de dar la advertencia, decir, eso no se hace, no hay que hacerlo, Así no es, sí. callarlos. Y es un Gracias por desafío. traer ese punto, porque perdone, ¿verdad? Que de esto, pero es que me vine a la memoria cuando uno está dentro de una familia que todavía no tienen el mismo, pues como que todavía no han sido impulsados o llamados en este camino o se han resistido, no sé, solo Dios sabe. Este, eh, pues hay celebraciones, por ejemplo, la Navidad. Entonces uno entra en una encrucijada tan grande porque mi corazón no la celebra, pero tengo que ser honesta, he asistido no porque yo haya querido el motivo, pero por la familia, por uno compartir con las otras, o sea, la familia. Y no sé hasta qué punto realmente como se trajo hoy la explicación, o sea, pues uno debe de pues ser como más claro, más, que aunque caiga mal, aunque no lo entiendan, pues yo no sé hasta qué punto pues uno de verdad no debe de asistir a esas reuniones familiares por motivo de Navidad o de cualquier otra fiesta que, que el mundo celebra y que uno pues estaba en eso. No es fácil y se requiere el poder de lo alto. Así es, hermano. Sí, es que por eso necesitamos, hermana, fortalecer nuestra alma. Amén, amén. Necesitamos fortalecer nuestra alma, conocer los mandamientos. Estos son la palabra del Eterno, la que nos va a dar fuerza y la que nos va a dar el amor también para no ir a pegarles con la Biblia, sino con Ajá. amor, enseñarles y decirles, miren, yo no participo. Con mucho amor, yo no puedo participar de eso. Porque la Biblia dice esto, esto y esto y esto, y yo estoy esforzándome, estoy aprendiendo a llevar un estilo de vida como Dios dice que hay que llevar. Porque estamos Amén. aprendiendo. No podemos decir que ya lo aprendimos. Por ejemplo, con la comida, no, yo como kosher. No, estamos aprendiendo a Ujú, comer limpio. Es todo un ujú. proceso. Entonces, estoy aprendiendo, entonces yo no soy parte de eso. Y es algo que tenemos que aprender y que muchas veces sí entiendo, mi hermana, que muchas veces es difícil porque es la familia, porque son amigos, porque es gente muy conocida, pero como vimos hoy, tengo que Amén. prestarle Gracias. atención a mi alma. Si yo le presto atención a mi alma, yo voy a hacer luz y voy a poder. Obviamente no me van a entender, pero por lo menos voy a poder expresarlo y decir, miren, yo no soy parte. Ujú. Gracias. No, un placer, mi hermana. Muchas gracias por el comentario. Chao. Franklin, Shalom, shalom, hermano, saludos, familia. Tengo varios comentarios de cosas que usted ha mencionado. Primero, cuando al principio que mencionó el vino, como que no dejara que tocaban los gentiles y eso. Y voy a compartir una experiencia que estuvo la pastora Romero, nuestra amada pastora en Israel, que ella tiene una mitad de que son ortodoxos. Y cuando le invitaron a comer,
ellos no dejaron que ella tocara la botella de vino, porque ella era gentil, según ellos. Y me recordó eso cuando tú hablaste de eso, de la botella del vino y eso. Y dije, wow, entonces de ahí que los ortodoxos sacan eso, que ningún gentil puede tocar si no la va a contaminar, no sé qué fue la creencia de ellos. Interesante. Y lo próximo es comparaba los carros, cuando tú comparabas el carro viejito que por fuera estaba interesante, porque no hace mucho yo, a mi amada esposa, como aquí en Florida todo es a distancia, yo decía, wow, por ese carrito se ve nuevo y en la carretera ahí, parado, dañado. Y tiene que no ser el mismo sentido, por fuera se ve bueno, pero por dentro está podrido, se puede decir. Y otra cosa también es, como decía, como la adoración que le hagamos al Señor. Y yo meditando, y esta es mi opinión, esta es mi opinión, yo meditando, cuando tú hablabas en eso, me viene a la mente las congregaciones de hoy en día. Uno mira alrededor, cuántas congregaciones que hacen la liturgia del Sidur tienen mucha gente, son pocas, pero las que tienen a la gente emocionada, entretenida, usted va a ver que están llenas. Y estoy hablando de raíces hebreas o hebraísmo, no sé, yo no me identifico con ningún grupo. Pero estoy hablando no de los cristianos, porque ya se sabe que en otro campamento lo que pasa. Entonces veamos que esas congregaciones que están en este camino de la Torah mezclan las dos cosas, el cristianismo con el Torah, solamente para atraer a la persona. Nosotros mismos, aquí mismo Yeshua también, tenemos mucha gente le choca la liturgia, vienen una o dos veces y se van, porque que no sienten. ¿Quién dijo? Yo siento el espíritu cuando está haciendo el sidor del Shabbat, porque esa reverencia, y si se dice que es más o menos eso lo que se hace en el templo, que estamos como practicando para cuando lleguemos a la tierra prometida, ¿por qué no hacerlo? ¿Ah? Es una cosa, digo, wow, pero interesante que con este estudio me viene todo esto a la mente y está ahí mismo al frente de nosotros. Y otra cosa, esto yo por lo personal, porque siempre he escuchado muchos maestros, escucho muchos maestros, gracias al Señor al Eterno que me da ese don de discernimiento. Pues yo escucho ortodoxo, escucho como 5 rabinos, claro, pero después que uno tiene una fundación, como usted dice, después que usted tiene una fundación concreta, no importa el viento que venga, porque ya usted tiene una fundación, como los estudios suyos de la pastora, los de Rico, los de Lisa, los de Rafi, ya uno tiene esa formación, ya uno sabe en qué tren está montado. Que puede venir otro tren para ese lado y uno no se va a montar en ese tren. Pues ya uno sabe en qué tren uno va. So, claro, con el estudio, y eso con tiempo, pero como digo, yo soy un bebé en esto, todavía estoy en pañales, pero gracias al Señor que me ha dado ese discernimiento que con todo. Pero, ¿y por qué esto? Y porque son como esos niños en Los Terribles 2 que están preguntando y tocando y haciendo esto. Y también con los mandamientos, como dice Rico y muchas veces, es muy fácil en la tierra, allá en Israel, cumplirlo y comer todo kosher. Fuera de Israel es un poquito difícil, pero estamos aprendiendo poquito a poquito. Estamos mejorando. Con este estudio, aún uno más mejora, un poquito más. Tenemos que subir un escaloncito más de nuestro entendimiento de cómo adorar al Señor. Y como decía la hermana, adoración no solamente es una alabanza, no. Eso es parte del paquete. Shalom, mi hermano, bendiciones. Shalom, mi hermano Franklin. Así es, exactamente. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo, paso a pasito, pero vamos avanzando. Siempre hacia adelante, nunca para atrás ni para tomar impulso, familia. Así que sigamos adelante. Gracias, mi hermano Franklin. Nancy, mi hermana Nancy. Hola, Shalom, ¿me escuchan? Sí, sí, la escuchamos.
¿Cómo está, pastor? Shalom. Mi consulta es porque yo soy nueva, ¿no? Relativamente nueva en la Torá, hace pocos meses que estoy. Vengo del cristianismo, de muchos años de cristianismo. Y bueno, ahora lo que aprendí en estos días con las enseñanzas es algo que a nosotros nos habían enseñado mal con respecto a la comida, las cosas consagradas. Por ejemplo, a nosotros nos decían que si vos sabes que hay una comida o alguien que hace algo en una comida y te la da, o vos sospechás de algo, vos con una oración orás por los alimentos, o sea, le pedís la bendición al Señor y podés comer. Por lo que yo entendí, no es tan así, sino que si esa persona hizo como un pacto, vos no lo podés con una oración deshacer. Bueno, mi consulta es específicamente porque yo tengo familiares que, si bien no estoy en contacto directo, pero tengo familiares, mi cuñada y mi hermano, que están en el ocultismo. Ahora están más alejados, pero es como que siempre, sobre todo ella, hacía cosas y bueno, mi consulta es por el tema de los alimentos, ¿no? Si en algún momento, bueno, ahora ya directamente prácticamente no tenemos relación, pero si en algún momento se acercan directamente sería no relacionarme, no aceptar nada, porque, a ver, en un momento esto se tomó como que no hay que tener miedo, nos decían en el cristianismo, no hay que tener miedo porque el Señor Jesús venció todo, entonces vos lo orás en el nombre de Jesús y hasta te lo comes. Y yo ahora estoy aprendiendo que no es tan así. Y no es que una cuestión de tener miedo o no. Estoy aprendiendo un montón de cosas que tienen que ver con el pacto, con estar en convenio, con esta cosa de adoración como Dios quiere, no como yo siento que lo tengo que adorar porque Dios ve el corazón. Bueno, todas esas cosas las estoy aprendiendo ahora, pero bueno, mi duda específicamente es en eso, ¿no? Ok, mi hermana, gracias por compartir. Muy buena pregunta porque, miren, Pablo nos da la respuesta. Cuando leemos nosotros en Primera de Corintios capítulo 10, él dice, o sea, si a mí me invitan a comer y no me dicen nada, y yo no conozco a la persona, porque eso solía pasar en Roma, porque era muy común eso, de las invitaciones a comer y todo esto, que orar y comiera. Pero si yo sé que esa persona tiene cierta tendencia a adorar otros dioses, o que directamente viene y me dice, mira, esta carne que te traigo a la mesa fue dedicada al dios Asclepio. ¿Qué dice Pablo? No comas. Aunque yo sepa que un ídolo nada es, pero no por mi conciencia, dice Pablo, sino por conciencia de mi hermano o la conciencia del otro. Porque ¿qué testimonio voy a estar dando yo a esa persona que me invita a comer, que dice, que sabe que yo creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, un Dios que me hace apartado, que un Dios que tiene una forma, que quiere que lo adoren, y yo voy y me siento a comer con él como si no pasara nada? ¿Qué testimonio estoy dando? Entonces, Claro, con respecto a la pregunta, mi hermana, o sea, no es que usted se aleje de su familia, sino que usted sea luz. Y que si a usted le dicen, venga a comer o venía a comer, usted trate de evitar de no ir a comer porque usted ya sabe qué es lo que, cuál es la inclinación que tienen religiosa claro. esa parte de la familia. Entonces, ¿qué le aconsejo? Pase tiempo con la familia. Si le invitan a comer, usted acepte, pero usted llévese la comida. Ah, claro, está bueno eso. Hágase su comida, prepare su comida y llévese y diga, bueno, ok, miren, por una cuestión, porque estoy aprendiendo, o porque, no, miren, yo traigo esto para comer y usted coma de lo que usted lleve. O sea, ¿por qué? Claro, Porque usted tiene que ser luz, familia. Todos tenemos que ser luz con la familia. Entonces, amén. necesitamos nosotros ahora lo que vamos aprendiendo poniéndolo por práctica. Y esto es lo interesante, familia. Hacer las cosas sabiendo por qué las hago. Y eso marca una diferencia. Entonces ahora usted sabe por qué no tiene que comer a los ídolos. Por más que usted sabe que los ídolos nada son,
pero ahora sabe usted que hay una relación de convenio con Dios, que hay una forma que Dios dice que hay que, que hay que adorarle, y dentro de esa adoración es hasta lo que yo como y de qué estoy comiendo. Entonces, Claro, una opción puede ser esa, mi hermana. buenísimo. Gracias, pastor. No, un placer, mi hermana. Lucía, Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. buenas noches, ma. Es mi mamá, Lucía es mi mamá. Bueno, muchísimas gracias por esta enseñanza. El Señor es grande, es poderoso y yo creo que después de haber escuchado todos los comentarios que han venido siendo, ha abierto los oídos y los ojos a muchos. Gracias a Dios porque cada día vamos aprendiendo más. Esto es un continuo aprendizaje. Una vez que abrimos la puerta y entramos y le damos para adelante, y habiendo escuchado todos estos comentarios que han hecho, eh, siempre digo lo mismo, cada cosa que aprendemos, cada cosa que vamos estudiando, debe ser no solo por el mero hecho de aprender, saber y inmiscuirnos a ver qué es lo que pasaba en aquella época, sino básicamente para aprender y saber y conocer más al Creador, a nuestro Creador. Cuando uno se enfoca en eso, todo lo demás viene solo, como dice, todo lo demás será añadido. Es cierto. Y habiendo escuchado los comentarios, son etapas que tenemos que pasar. Por eso es muy importante aprender y a conocer todo lo que está escrito, porque así nos vamos a dar cuenta a dónde estamos, con quién estamos, porque inmediatamente tenemos que pensar esto, ¿a dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Si ya lo tenemos incorporado en mente y en alma y en espíritu, viene esa conjunción de decir, tengo que irme de acá, tengo que dejar de hacer esto, no debo comer lo otro, ¿me entienden? Y así vamos a empezar a prender ese foquito de la luz que tenemos que ser, la sal y la luz, ¿m? Para sazonarlo todo y para mostrar el camino que ya hemos emprendido, pero que nos falta horrores todavía para adelante, para continuar y seguir creciendo. Entonces, pienso que cuando uno Se cortó el audio, ma. A ver, sí, bueno, según un problema y tiene el audio más. O se le cortó el internet o algo pasó. Bueno, familia, ha sido un gusto compartir este tiempo. Ya aquí ya es tarde en Argentina. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo con todos ustedes. Agradecidos por la oportunidad de poder compartir la palabra y poder compartir los mandamientos. Recuerden, estamos aprendiendo juntos. Cada uno a su ritmo vamos aprendiendo. Vamos, como decía mi mamá, es un proceso. Es un proceso en el cual cada uno tiene que ir aprendiendo, madurando. Miren, el árbol del olivo. Habían tres tiempos de maduración en un árbol. Entonces, todos vamos a terminar madurando, pero todo lleva su tiempo, familia. Así que los animo a que sigamos aprendiendo, a que si no lo aprendimos en esta primera vez, bueno, volvemos a ver el estudio. Los invito a que lo vuelvan a ver, que puedan ser parte también de los estudios. Les dejo el enlace para los que van a ver después este video por YouTube en el canal La Biblia en su contexto. Los invito a que se suscriban, que le den like, que compartan los videos para que muchos puedan conocer y puedan acercarse al Evangelio de Dios proclamado por nuestro Mesías Yeshua y que podamos todos juntos seguir aprendiendo a cómo adorar a Dios. Así que para ser parte de los estudios en vivo, escríbanos al mail que aparece aquí abajo en la pantalla o en la cajita de descripciones y pueden unirse, como todos los hermanos se han unido por Zoom, a seguir aprendiendo y poder comentar y ver cómo podemos aplicar la ley de Dios, los mandamientos de Dios en nuestras vidas y que restaure el alma. Así que familia, muchas gracias por este tiempo y nos vemos el próximo jueves
con otro mandamiento más, familia. Así que, shalom, nos vemos. Un abrazo grande, familia. Shalom, shalom.